como el relato se cierra en esa declaración de por eso dejar el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y van a ser los dos una sola carne, ¿no? Son dos relatos de la creación que se iluminan mutuamente y en ellos todo es luz. El hombre y la mujer son imagen y semejanza. El hombre y la mujer, al unirse, llegan a ser una sola carne y así realizan el plan establecido por Dios, ese camino que Dios ha marcado en sus cuerpos, en su carne, para alcanzar la felicidad. Idéntica dignidad tienen el varón y la mujer. Esa idéntica dignidad va de la mano de la complementariedad entre ellos, esa complementariedad entre hombre y mujer, que es un dato de nuestra experiencia. Ese es el primer momento. Es un momento breve. Es un momento, como digo, son solo 2 capítulos del libro del Génesis. Para hacernos una idea, el Génesis tiene 50 capítulos. 50 capítulos, ¿verdad? Es que aquí el experto es el padre Carlos. Y es solo uno de los muchos libros del Antiguo Testamento. Es una sección muy breve. Y sin embargo es una sección fundamental, por así decirlo. Toda la Escritura apoya en ese momento inicial. Toda la Escritura brota de ese hecho y de esos relatos de la creación de Dios. A partir del capítulo 3 del Génesis se nos habla de cómo entra el pecado en la historia de los hombres. Ese pecado que distorsiona la relación del hombre con Dios y distorsiona también la relación entre los hombres y distorsiona también la relación entre los esposos. De manera que los que antes eran una ayuda, pues ahora la mujer, el hombre acusa a la mujer de ser tentadora y al acusar a la mujer está acusando a Dios mismo, porque es la mujer que tú me has dado como mujer. Es la que me ha dado el fruto y comí, ¿no? Vemos como todas las relaciones se han roto por ese misterio del pecado, de la ofensa a Dios, ¿no? Esos 2 primeros capítulos, por lo tanto, nos marcan esa luz que ilumina todo el proceso, ese proceso que tiene una ruptura con el momento del pecado. Y de hecho, la misma lectura de los libros bíblicos nos lleva a captarlo enseguida, ¿no? Cómo se ha cambiado inmediatamente el tono, cómo ha entrado un principio de mal en la historia de los hombres que va a estar activo durante esa misma historia y se va a reflejar también en la Sagrada Escritura. El segundo momento es el que podemos llamar el momento del Antiguo Testamento, es decir, ese momento en el cual el hombre, después del pecado, no es sin embargo abandonado por Dios. Es muy bonito el detalle ese que se nos cuenta al final del capítulo 3 del Génesis, de que Dios hizo unas vestiduras para el hombre y la mujer y los vistió con ellas. Es una forma simbólica de mostrar cómo Dios no abandona su creación y cómo Dios va a dar al hombre y a la mujer los medios para que poco a poco vayan saliendo adelante con su gracia y sean capaces de ir caminando hacia esa plenitud. Pero es una plenitud hacia la que ahora se camina, hacia la que ahora se aspira. No se está todavía en ella. Se ha perdido esa fuerza, esa luz de los compases iniciales de la Sagrada Escritura. En el Antiguo Testamento encontramos la institución matrimonial. El pecado no ha significado su destrucción, ni mucho menos. El matrimonio es una realidad santa en Israel. Pero a la vez es una institución oscurecida en su verdadera dignidad. Junto a las luces están las sombras. Y tantas veces nos extraña ese encontrarnos en el Antiguo Testamento por realidades que nos chocan, como por ejemplo la poligamia, el que personajes venerables del Antiguo Testamento se nos cuente que han tenido varias esposas. Y en fin, otros detalles en esta línea que podríamos encontrar, ¿no? Como se habla del divorcio, por ejemplo, ¿no? No permitiéndolo. No hay ninguna ley que lo permita, pero sí como un dato de hecho que, digamos, el legislador tiene que tratar de alguna manera porque se da. Y entonces, pues con estos bueyes tenemos que arar, ¿no? Todo ello da testimonio de la fuerza con la que el pecado ha entrado en la historia de los hombres. Ha entrado en el corazón y ha entrado también en las estructuras que rigen al pueblo, incluso al pueblo elegido, al pueblo de Dios, ¿no? Pero en este contexto es quizá aún más significativo comprobar cómo aquella revelación inicial de los primeros capítulos de la Escritura no se apaga,
sino que sigue proyectando su luz. Es a la luz del Génesis, de la creación de Dios, como van saliendo a nuestro encuentro momentos de la historia de la salvación en los cuales encontramos esos destellos de esa vuelta al principio, de ese retorno al principio. Y aquí, pues en el libro, recorro algunos pasajes, ¿no? Recordar pues la historia de Tobías, la historia de Ruth, recordar tantos momentos en los cuales pues, el amor matrimonial es ensalzado y defendido, ¿no? A pesar de estar envuelto en sombras, como digo, ¿no? Como no hablar del Cantar de los Cantares, ¿no? Ese libro misterioso del Antiguo Testamento, y que es todo él un canto de amor del esposo a la esposa y de la esposa al esposo, un canto de amor en el cual no se ahorran detalles que a nosotros nos sorprenden hoy, ¿no? Incluso de la descripción física, de la dimensión propiamente erótica del amor sexual, del amor humano, ¿no? Y ahí encontramos una ilustración en ese libro del Antiguo Testamento de hasta qué punto el hombre está llamado a llegar a ser una sola carne con su mujer, con su esposa. Esos destellos de luz que nos van iluminando en el camino del Antiguo Testamento, ese camino hacia la plenitud. La plenitud llega con Jesús. Es significativo comprender cómo Jesús se presenta ante Israel como el esposo. Hay algunos dichos de los evangelios que quizá por ser un poco enigmáticos no nos resulta fácil comprenderlos, no captamos totalmente ese significado. Pero Jesús comienza su actividad pública presentándose como el esposo de Israel. Así lo va a presentar también el Bautista. Juan el Bautista, cuando dice aquella expresión de yo no soy digno de desatarle las sandalias, esa expresión que incluso en algún evangelio se ve que como que no se entiende bien, ¿no? Ha llegado un momento en el cual se ha perdido cuál es la referencia inicial de esa expresión ciertamente oscura, ¿no? Una expresión que hace referencia a una ley, a la ley del levirato, la ley de la institución levirática. El levirato consistía, algo que recordamos porque está presente en los evangelios también, esa costumbre que Israel compartía con otros pueblos de la antigüedad, del Antiguo Oriente, según la cual el esposo, si un hombre moría joven, moría casado y no dejaba descendencia, el hermano del esposo tenía obligación de casarse con la mujer, con la viuda. ¿Para qué? Para darle descendencia al difunto, de manera que el nombre del difunto no se perdiera en Israel, ¿no? Aquí el padre Carlos nos podrá ilustrar sobre estas cuestiones que él conoce mejor, pero vamos, la ley estaba ahí, es una ley que tiene condicionada culturalmente, es así como hay que entenderla, no era absoluta, de hecho el hermano en cuestión se podía negar por lo que fuera, entonces no estaba obligado, pero eso sí, era un gesto un poco humillante, ¿no? Entonces el libro del Levítico nos dice, en el caso de que el hermano del esposo difunto se niegue a tomar como mujer a su cuñada, ¿no? Entonces la cuñada en cuestión lo llevará ante los ancianos de la ciudad y dejará muy en público que este hombre no ha querido cumplir con su deber de cuñada, ¿no? Y entonces le quitará, aquí ya empieza a haber caras escandalizadas, es el Antiguo Testamento, no os preocupéis. Bueno, la cuñada irá y le desatará la sandalia y le quitará la sandalia. De manera que se hablará de este hombre como la casa del descalzado. Ahí queda la cuestión. Ahí queda la cuestión que no deja de ser una anécdota, aunque está presente en el Antiguo Testamento, como podréis ver en el libro, ¿no? Pero así se entiende ese simbolismo del Bautista. Dice, yo no soy digno de desatarle la sandalia. ¿Y eso qué quiere decir? Jesús es el esposo que viene a desposarse con su pueblo, con Israel. Y él no renuncia a ese deber suyo.